Es un gusto poder saludarlos en este sábado 8 de marzo, y quiero referirme hoy día usando un refrán que quizás muchos lo conocen, que el miedo es cosa viva. Bueno, producto de todo este turbulento mundo o turbulento tiempo en el mundo en que estamos viviendo, ustedes han escuchado que finalmente la Unión Europea ha aumentado o ha decidido aumentar el presupuesto para invertir en gastos militares. Vamos a usar una palabra más simple, ¿ya? El presupuesto se llegó a prácticamente cifras ingentes en su decisión de independizarse de Estados Unidos y invertir en armas, ya en potencial bélico. Y esto viene a mostrar varias cosas. En primer lugar, es lo que decía bajo el título, que el miedo viene a ser aquí una herramienta. Usar el miedo como una herramienta, porque el ser humano, la naturaleza humana funciona de esta forma. Y parece tan estúpido en un sentido, pero es así. Entonces, ellos han invertido o han decidido invertir en esta ingente cantidad de dinero para producir lo que se llama la disuasión, que es una forma quizás más elegante de decir lo mismo: producir temor. Ahora, ¿dónde uno puede ver que la vida es injusta? Solo Dios es justo, pero la vida es injusta. Es que un puñado de personas toma decisiones creando circunstancias para millones de otros. Y estas personas o este puñado de personas que toma decisiones son pagados por lo que producen aquellos a quienes les imponen sus circunstancias. Les imponen las circunstancias de sus decisiones. Y eso, insisto, es absurdo, es injusto, como usted quiera llamarlo. Pero insisto, la vida es injusta. Y ahí vemos un ejemplo de cómo funciona la naturaleza humana. Y este puñado que toma decisiones de ese calibre, involucrando a millones, arrastrando a millones de personas a circunstancias provocadas, insisto, por estas decisiones, muestra esto que a veces nos hace mover la cabeza, que sentimos que es todo tan absurdo, tan estúpido, tan irracional. Y ahí está, los presupuestos, usted si quiere puede averiguarlo, pero son ingentes. La cantidad de dinero que se va a destinar para la producción de armamento, para disuadir, para crear temor, porque al final el ser humano funciona de esta manera. Y eso viene a provocar dos cosas. En primer lugar, entender, dimensionar la magnitud del corazón, de la naturaleza humana, del pecado en el hombre, que tiene aristas de todos los tipos, de sus orígenes, de su potencial, que muchas veces va asociado con la soberbia, el orgullo, la tosudez, la búsqueda de una identidad que han perdido o que nunca han encontrado. En el fondo son caminos de gente que está perdida. Y ahí tenemos la naturaleza humana en toda su dimensión, creando, insisto, circunstancias con sus decisiones
arrastrando a millones en un sentido prácticamente al despeñadero, porque esas armas, eso que se va a invertir o esas que existen ya, en el fondo tienen la capacidad de producir desastres de tipo nuclear. Esa es la naturaleza humana, ese es un punto para entenderlo, que muchas veces, insisto, nos hace mover la cabeza, de no entender, de encontrarle el sinsentido, incluso la frustración, la amargura de tanta irracionalidad. La naturaleza humana, que insisto, muchos y la mayoría en el fondo se resiste a aceptar, a reconocer, a evaluar, a considerar la naturaleza humana. Eso es un punto. El segundo es que cuando uno mira este mundo, cuando uno mira esta contradicción de estos millones que se van a gastar y que gastan todos los países, se podrían invertir en proyectos, por ejemplo, para terminar con el hambre, con la pobreza. Pero ahí se topa con otro drama de la naturaleza humana, que esos proyectos al final terminan en manos de la corrupción, que es otra faceta de la naturaleza humana. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno encuentra el valor, la grandeza, la maravilla del Evangelio, que vino a destruir este potencial, esta naturaleza humana, esta verdadera pandemia moral de la que somos parte todo, salvo si hemos conocido el Evangelio. Porque el Evangelio es definitivamente lo que transforma, lo que destruye la naturaleza humana. Cambia el corazón. Ese es el segundo punto. Pero y el tercero es, en un sentido, producir gratitud por cuantos que hemos tenido la bendición de conocer el Evangelio y nuestra vida está orientada en otra dirección. Seguramente usted, a lo mejor, así como yo, ni siquiera nos imaginamos apenas tomar un arma para apuntarla contra otro ser humano. Algunos a lo mejor cuidamos hasta todo el límite que podemos, incluso no ofender a otra persona, no atacarla, no levantar la voz. Y sin embargo, entonces hay otros que invierten su vida en eso. Esa es la meta de su vida. Habla de una pobreza, habla en un sentido también de una miseria moral. Y si no la experimentamos nosotros, si no la practicamos, si no nos orientamos en ese estilo de vida, se debe exclusivamente a la gracia de Dios, al amor de Dios, al haber entendido y conocido el poder del Evangelio. Y por lo cual entonces debemos, y personalmente soy un agradecido por tener en el fondo otros objetivos, otra orientación. Y eso es producto de la gracia de Dios. Claro, nos compromete, nos hace también orar, tratar, apoyar también a aquellos que están inmersos en esos ambientes, tratando de que el Evangelio toque la vida de aquellos que sufren las consecuencias de las decisiones de otros, pero aquellos que también están inmersos en sus propios estilos de vida, que obedecen a los mismos patrones
de acuerdo al poder y a las circunstancias que ellos tienen, pero que están luchando para que el Evangelio los alcance. Y son muchos que están ahí, en medio, literalmente, del campo de batalla, pero no con armas, no con explosivos, sin generar disuasión, sino tratando de compartir e invitar a la gente para que conozca el Evangelio y conozca una nueva vida. Y sabemos que puntualmente eso va día tras día sucediendo en distintas partes del mundo. El temor es cosa viva. Lo saben quienes tienen la capacidad de infundirlo, y nada menos que invertir para generar la disuasión, generar el miedo. Ese estilo de vida han elegido algunos, ese enfoque, ese propósito en su vida han elegido algunos, que toman las decisiones en lugares muy acomodados, en lugares muy seguros, sin conocer en lo más mínimo lo que significa estar bajo esas circunstancias. Gracias por su tiempo. Aquí abajo puede dejar su comentario, está mi correo electrónico, hay algunas otras cosas personales mías, si le interesa puede también investigarlas. Le agradezco por su tiempo, cuídense y será hasta una próxima oportunidad.